Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Y hoy vamos a hablar de la fiesta de las primicias. La palabra de Dios me enseña en Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Dice: honra al Señor con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. Amén. Y dice, verso 10, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuál es el requisito para que tus lagares estén llenos? ¿Cuál es el requisito para que haya una abundancia en tu casa? ¿Cuál es el requisito para tener bendición en tu casa? Honra a Dios con tus primicias y con tus bienes. Pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. No es para este tiempo. No es para esta iglesia. Y empieza la lógica humana. Entonces, para entender este principio o esta fiesta de primicias, tengo que llevarlos a que entendamos que el antiguo pacto o el Antiguo Testamento es una sombra, tipo o figura del cumplimiento para esta fecha. Por lo tanto, no es que lo que antes se hacía hoy se deje de hacer. Y hoy lo vamos a ver a través de la luz de la palabra. Amén. Porque ese es el razonamiento humano. Entonces, cuando dice honra al Señor con tus bienes y con las primicias, para que haya abundancia, Dios lo que está haciendo es un berit. Y esto lo hemos visto que es un pacto que Dios hace con nosotros. Si tú me honras, yo hago un pacto contigo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la base de todo lo que tenemos en el nuevo pacto es producto de lo que está en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y hoy por eso quiero explicar bien este detalle. ¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Qué es el Nuevo Testamento? Pues el Nuevo Testamento es la verdad que había atrás de la ley, atrás de los testimonios, atrás de los juicios, atrás de los preceptos, atrás de los mandamientos, atrás de los juicios, atrás de los pactos, los 7 muebles del tabernáculo, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento todo se miraba como tipo, sombra o figura o norma. Y en el nuevo pacto, con la venida de Cristo, es el cumplimiento del antiguo pacto. Entonces, todo descansa por medio de la verdad. Todo descansa por medio de la verdad. Entonces, lo que hoy no necesitamos son las formas que habían en el Antiguo Testamento. No necesitamos las formas, porque habían ley moral y ley ceremonial. Las leyes ceremoniales son las que vino a abolir Jesús, pero las leyes morales siempre deben mantenerse. Entonces, si queremos entender el Nuevo Testamento, ¿sí?, o un principio, debemos ir a las formas, a las figuras y a las sombras que habían en el antiguo pacto. Es la única forma de entender. Y miremos algunos ejemplos. En el Nuevo Testamento dice que nosotros somos
estamos siendo edificados para ser un templo donde mora el Espíritu de Dios. ¿Sí? Si me voy, ¿cómo logro entender entonces eso en el antiguo pacto? Con el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Entonces, en el nuevo pacto solo me da la esencia de cómo yo tengo que ser un templo para el Señor, que more el Espíritu Santo de Dios. Pero el antiguo pacto me dice cómo tengo que hacerlo, estudiando la palabra de Dios. Ejemplo, en el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento, Gálatas habla de los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. 9. ¿Cómo yo entiendo o cómo yo voy a dar a entender esos frutos en mi vida? Me voy al antiguo pacto y en el libro de Cantares dice: huerto cerrado eres, amada mía. Y descendí a tu huerto y en tu huerto encontré los frutos que tú das de tu jardín, de tu huerto. ¿Y cuáles son esos frutos? Y ahí menciona el nardo, menciona los que estudian, me ayudan a estudiar, la caña, el cálamo. ¿Cuál? La granadilla. Y entonces entiendo que aquellos frutos que me habla el Nuevo Testamento es producto de un huerto que tiene que estar en mi corazón. Huerto cerrado eres para que empieces a dar fruto. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Entonces, otro ejemplo, en el antiguo pacto, la palabra de Dios me dice que el sacerdote se vestía con 8 tipos de vestiduras. Pero cuando yo paso al libro de Colosenses, me dice que hay 8 naturalezas de Cristo en las cuales yo tengo que vestirme. Entonces, todo esto del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, es producto de lo que hay como forma, figura o sombra del antiguo pacto. Entonces, cuando yo uno antiguo pacto más nuevo pacto, tengo el conocimiento completo de la palabra de Dios. Y entonces hoy entiendo por qué leo 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que dice: toda escritura, toda, no solo el Nuevo Testamento. No, es que eso ya pasó, pastor. Eso de Proverbios que usted me dijo, que si usted trae las primicias, entonces no, eso ya lo pagó Cristo. No es la forma, como la forma natural usted lo mira. Y entonces eso es lo que hoy vamos a estudiar. Nunca vamos a poder entender la sangre de Cristo o la sangre de Jesucristo si no entendemos la sangre de los animalitos que serán sacrificados en el antiguo pacto. Es que es bonito decir: la sangre de Cristo me redime, la sangre de Cristo me santifica, la sangre de Cristo me justifica. Bueno, eso está bonito, pero atrás de eso hay una forma que fue enseñada. ¿Por qué me redime? ¿Por qué me santifica? ¿Y por qué me justifica? Entonces yo no voy a entender nada si no agarro lo que había en sombra, tipo figura del antiguo pacto. Amén. Entonces, ¿cuántas veces fue o se ofreció Jesús para remisión de pecados? Una sola vez, ¿estamos claros? En la cruz del Calvario. Ahora pregunto, ¿fue el único sacrificio que el Hijo de Dios hizo? Y esto lo hemos visto. No fue el único sacrificio. Hubo sacrificio en la eternidad que ven, sacrificio en la cruz del Calvario y sacrificio después, y eso lo abre el libro de Apocalipsis. Estamos. Ahora bien, a lo que quiero explicar en esta mañana, no se me han perdido. Quiero que preste atención, porque si usted presta atención,
usted va a entender por qué vino gozoso esta fiesta de primicias. O no sabía que había fiesta de primicias. O vino porque era un domingo. Bueno, hoy va a aprender y esto le va a dimensionar algo diferente. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario unifica los tres grandes sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Ok, ¿cuáles eran los tres sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento? Había las ofrendas por el pecado, las ofrendas para el holocausto o ofrenda del todo quemado, y número 4, ofrenda de las paces. Paces. Y todo eso lo puede encontrar en el libro de Levíticos, lo puede encontrar en el libro de Números, lo puede encontrar en el número de Deuteronomio. Pero voy rápido para que vayamos aprendiendo. Entonces, habían 3 grupos de sacrificios que se practicaban en el Antiguo Testamento. Repito, número 1, ofrenda por los pecados. Número 2, holocaustos o ofrenda del todo quemado. Y número 3, ofrenda de las paces. Uno de esos ofrendas no era agradable a Dios. Y 2 de esas ofrendas sí eran agradables a Dios. Entonces ahorita vamos a estudiarlos. ¿Cuáles eran las ofrendas del pecado? O el sacrificio del pecado. Solo el Señor Jesucristo puede ser sustituto de cada uno de nosotros para hacer una ofrenda por el pecado. Por lo tanto, usted y yo no las tiremos de mártires y decir, yo voy a ofrecerme por ti. Porque el único es Jesucristo. Porque es la única ofrenda que Dios recibió porque era santa, porque era perfecta, porque no tenía mancha. Pero si en la ofrenda por el pecado yo me pongo, pues no voy a redimir a nadie. Y me voy yo también de colada por no conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacían con la ofrenda del pecado en el antiguo pacto? ¿Qué hacían con la ofrenda? Y si usted logra captar esto, va a entender el sacrificio de la sangre de Jesús en la tierra. Dice que venía el sacrificio o el animalito y lo sacrificaban o lo mataban en la puerta del tabernáculo. ¿Sí? Y de ese sacrificio sacaban la grosura y los riñones y lo ponían sobre el altar de sacrificio. Y todo el pellejo y las otras cosas que sobraban lo llevaban fuera del campamento porque tenía que estar lejos y era quemado allá. ¿Dónde encuentro esa figura o el cumplimiento de esa figura en el nuevo pacto? En el libro de Hebreos. Jesús, ¿dónde fue crucificado? Fuera. ¿Por qué? Porque lo que nos está dando a entender ahí es que el Padre no le agrada el pecado. Y entonces es una ofrenda que no agrada a Dios. Y lo quiere lejos del templo, lejos del campamento. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esa sangre o ese sacrificio era el que me liberaba de los pecados al pueblo. Era el perdón de los pecados. ¿Estamos entendiendo? Primer sangre. Entonces hoy entiende usted que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es producto que Él murió fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad, porque estaba escrito en el antiguo pacto que esa ofrenda solo iba a sacar la grosura y los riñones en el altar y todo lo demás era sacado del campamento.
Jesús fue esa misma símbolo, por así decirlo, en el cumplimiento del antiguo pacto. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esta sangre nos limpia, nos quita el pecado, porque por eso murió Jesús en la cruz del Calvario. ¿Estamos entendiendo? Entonces, aparte de esa sangre, necesitamos otra sangre más, porque esta sangre solo nos da la salvación, que nos libra del pecado, que nos trae de muerte a vida, por cuanto todos fuimos destituidos de la muerte, de la presencia de Dios. ¿Estamos? Todos fuimos destituidos de la presencia de Dios, entonces todos somos pecadores. Pero esa sangre me redime. ¿Estoy bien ahorita? ¿Me entienden? Perfecto. Ok. Luego viene la ofrenda del holocausto o la ofrenda del todo quemado. Y en esta ofrenda del todo quemado se llamaba así porque esta ofrenda era toda entregada al altar de sacrificio. Lo único que hacía el sacerdote era, le quitaba el pellejo al animal, se lo quedaba a él, el sacerdote, y de ahí todo era puesto en el altar. Pero antes de eso, ¿qué hacían? Venía el animalito inocente y le imponían las manos y le decía: tú vas a cargar con toda la culpa de este pueblo. ¿Estamos? Mismo principio de Jesús. ¿Estamos? Vamos. Número 3. Este tipo de ofrenda o este tipo de sacrificio lo comía el sacerdote, o lo agarraba el sacerdote y también quien ofrecía el animalito, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí la sangre ya no solo me salva, sino que la sangre me santifica y me libra de culpa. Entonces, Satanás es ignorante o nos hace ver ignorantes cuando no conocemos la palabra de Dios. Porque Satanás te dice: bien ibas y hoy estás pecando, estás destituido. Sí, pero hay una sangre de holocausto. Hay una sangre de ofrenda por el pecado. Que la sangre por el pecado me libra de todo pecado. Y la sangre del holocausto me libra de toda culpa que Satanás quiera venir a señalarme y a juzgarme. Y entonces corro a la sangre. ¿Sí? Y la última es la ofrenda de las paces. La ofrenda de las paces, ¿qué es lo que pasaba? Esta ofrenda de las paces y la ofrenda del holocausto son ofrendas de gratitud. Son ofrendas de agradecimiento a Dios. Son ofrendas que el pueblo entraba por un agradecimiento. Y estas dos ofrendas son las que agradaban a Dios. Entonces, resumiendo, ofrenda por el pecado no era agradable al Señor. Y ofrenda de los holocaustos y ofrenda de las paces eran agradables al Señor, pero hoy con el cumplimiento en este nuevo tiempo me hace ser, porque tengo que ser un sacrificio entero para el Señor yo. ¿Estamos? Vamos, sigamos entonces. Entonces, la ofrenda del holocausto y las paces eran agradables porque eran entrega, eran de adoración y eran de gratitud. Ahora bien, las ofrendas de pecado no era para adoración, no era de gratitud, simplemente eran para limpiarnos del pecado. Ahora bien, ¿cuánto agradecimiento usted y yo tenemos para con Dios? Estoy agradecido con Dios Padre. Toda aquella persona que era agradecido para con Dios no se presentaba delante de Dios con las manos vacías. Es que somos agradecidos de los bienes espirituales,
pero no somos agradecidos de los bienes naturales. Entonces, las ofrendas de las paces, que hoy eso es lo que voy a hablar, para que entendamos el principio de las primicias. Las ofrendas de las paces, venía el animalito y lo partían, ¿sí? Lo partían de ello. Pero de ese animalito tomaban la espaldilla derecho y el pecho, el sacerdote. Y lo demás era presentado en el altar de sacrificio. Y venía la espaldilla y el pecho, y el sacerdote la hacía y mecía la ofrenda a Dios y la levantaba para Dios. ¿Sí? Sacrificio. Pero la palabra de Dios me dice que en esta ofrenda de paces no solo venía la espaldilla derecha del Padre, que significa la fuerza, el vigor que Jesucristo hoy nos da, y el pecho significa el corazón de Jesucristo que nos está dando, que nos ama con todo su corazón. Dice que venía acompañada con una canastita de panes con levadura, panes sin levaduras, hojaldras, que eran bienes que presentaban como un símbolo o figura. Entonces, ¿qué significa esto? Estos panes cocidos, mezclados con aceite, hojaldra, panes sin levadura y panes con levadura, y los mecían delante del Señor, lo podemos encontrar en Levíticos capítulo 7, verso 11, para darle fundamento bíblico a lo que hoy estamos aprendiendo. Y dice, Levíticos capítulo 7, del adelante, dice: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. Entonces, ¿qué pasa en este tema? ¿Qué pasa con esto? Estas ofrendas son ofrendas de gratitud. A Dios, o sea, es que hoy nos llenamos la boca diciendo: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Pero ¿qué forma le da gracias usted a Dios? ¿Del diente al labio o con acciones? ¿Cómo se lo da? O poniendo sus propios argumentos, su propia lógica, y no cumpliendo una sombra tipo figura que estaba establecido para el cumplimiento en el nuevo pacto. Entonces, a Dios se le da gracias con entregas, y al prójimo se le da gracias con entregas. Ejemplo. Si usted viene y le dice: amado, necesito que me preste un carro porque el mío se arruinó y tantas cosas. Y vino el hermano y le prestó el carro. Y vino el hermanito ya con el carro, se fue a meter a unos lodazales, se fue a meter a unos arrabales y anduvo todo el día. Y al final del día o al día siguiente, ¿cómo usted le va a entregar el carro a su hermano? Ya estamos entendiendo el principio de ser agradecidos. Entonces yo recibo el carro, o el hermanito recibe el carro, se lo entrega lavado, con el tanque lleno y con una tarjetita ahí que pueda decir: gracias. Un chocolatito que le gustan a los chapines. Gracias. Entonces usted está dando una gracias, un agradecimiento, no con las manos vacías. Pero es que hoy hay veces que: ahí te dejé el carro vos, sucio, sin combustible y de repente está chocado. Otro ejemplo, cuando esos que se prestan pan o que regalan pan en un Pyrex, ¿qué hacen?
hermanita, ahí le mandé un pancito. Y hoy somos tan mal agradecidos que ni el Pyrex devolvemos. Ahí está mi mamá cobrándole las panas a mi esposa. El termo donde me llevaron el té. Pero ni somos tan agradecidos, sino que ahí se lo tengo, hermano. Ahí se lo tengo. No. Entonces, ese es un principio. ¿Cómo tengo que regresar yo a ese tarro? Pues lleno no sé de qué, pero limpito. Y por el tiempo que se ha tardado, por alquiler de todo este tiempo, tengo que ser agradecido. Entonces, andado en varios lugares. Entonces, vuelvo al principio, hay que ser agradecidos. Entonces usted viene a Dios y dice aquí: Padre, gracias, gracias Señor, gracias. Y cuando es el momento de la ofrenda, ahí viene este tipo ya con la ofrenda. Y se para, porque si no el vecino lo va a criticar. O si no, agarra aquí y agarra del más puñado del... ¡Puf! No sea así con Dios. Dios no necesita eso. ¿Estamos entendiendo? Ok, entonces la ofrenda de las paces era de forma de agradecimiento a Dios. Ser agradecidos con Dios. Y entonces aquí es donde viene a entender el principio de las primicias, que hoy es lo que vamos a aprender. Y el otro domingo, si Dios me da la oportunidad, voy a hablar de diezmos y ofrendas también, y primicias. Cuando yo entendí este principio de los diezmos, entendí una dimensión diferente, totalmente diferente. Levíticos capítulo 22, verso 29. Quedamos claros con los tres tipos de ofrendas o tres tipos de sacrificio. Amén. Todos esos tres sacrificios los agarró Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hoy entiendo por qué la sangre me santifica, la sangre me libra del pecado, la sangre me redime. Levíticos capítulo 22, verso 29 dice: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para el otro día, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. En la acción de gracias para con Dios debe ser diario. Diario, todos los días. ¿Estamos? Entonces, la palabra aquí que dice en el verso 29, y si me lo pones nuevamente, que dice: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable, dice la Reina Valera. ¿Estamos? Ok. Y ahí dice voluntad. En la versión de la King James, que es la que más se asemeja, lo traduce de esta forma. Hoy empiezo ya a explicar lo que es primicias. Tuve que hacer la introducción de que el antiguo pacto es la base para el cumplimiento en este tiempo. ¿Sí? Levíticos capítulo 22, versos 29, con esta versión dice: y cuando ofrezcas sacrificio de acción de gracias al Señor, ofrécelo según tu voluntad. Mire qué tremenda. Las primicias es una acción de gracias que usted va a venir a darle al Señor, porque el Señor ya dio frutos para que usted coma. No le está pidiendo una ofrenda de pacto, sino que el Señor le dice: sea agradecido según nazca en tu voluntad por los frutos que ya tú estás comiendo. Estamos. Y entonces dice, esto es importante porque dice: ofrécelo según tu voluntad. No es a la fuerza. No es porque aquí te estoy diciendo: hermano, traiga ofrenda, diezme, dé primicia. Según tu voluntad. Porque según tu voluntad es el agradecimiento que tú tienes para con Dios. Ay, pastor, ¿cómo voy a ofrendar y demás?
si ni para la luz tengo? Razonamiento del diablo. Razonamiento del diablo. Y entonces la palabra voluntad es la palabra ratzón. Y la palabra ratzón significa deleite aceptable, gozo agradable, gracias, gratísimo, grato, gusto, querer. O sea, yo voy a traer los diezmos, las primicias, las ofrendas, porque hay un agradecimiento, hay un querer en mi ser interior de no presentarme con las manos vacías al Padre. Porque ya estoy en una ofrenda de agradecimiento a Dios. Y la palabra ratzón se deriva de una raíz original que es ratzá. Y la palabra ratzá significa especialmente para satisfacer una deuda. Entonces, yo voy a traer mis primicias a la casa del Señor porque yo moralmente voy a entender que tengo una deuda con Dios eterna y que esa deuda jamás la voy a pagar. Por lo tanto, mi estatus ante Dios siempre seré un deudor. Y cuando yo me considero un deudor, tengo que ser agradecido por lo que Dios me ha dado. ¿Estamos? Principio para satisfacer una deuda. Pero hoy, ¿qué pensamos? Y lo que dije a la introducción de esta enseñanza. Como hoy yo ya vine a la iglesia, como hoy yo me presenté a la casa de Dios, Padre, tú tienes una deuda conmigo ya. Así es que págame, porque me congrego para algo, me congrego por algo y empiezo a reclamarle a Dios algo por desconocimiento de la palabra, porque no he aprendido a crecer, porque lo único que me alumbra es la luz natural y no me alumbra la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios me alumbra, mi entendimiento va a cambiar. Y entonces voy a entender esto: Señor, no soy merecedor de nada, no merezco nada, no merezco nada. Señor, te entrego todo. Porque la ofrenda del holocausto y la ofrenda de las paces era entregar todo. Entregar todo. Job. ¿Qué pasó con Job? Porque a Job no los han pintado que Job nunca renegó, que Job se mantuvo, que Job, ¿quién como Job? Bueno, cuando usted lee la palabra de Dios va a entender que Job era un renegón de primera. Se creía, como dicen allá en mi pueblo, la mamá de los pollitos. Cuando le reclamó a Dios y le dijo: ¿dónde estabas cuando yo hice caminar a esta anciana? ¿Dónde estabas cuando yo le di la vista a esta mujer? ¿Dónde estabas? Y Dios lo dejó que se desahogara todo, porque según Job, Dios tenía una deuda con él. Orgullo de redención. Y entonces, hasta que Dios vino y le dijo, y lo puso claro y le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? Cuando coloqué las estrellas. Y entonces Job entendió que era un deudor eterno para con Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora bien, entonces, nunca se nos ocurra que Dios esté en deuda conmigo. Es que mire, pastor, yo por usted ayuno todos los días, oro todos los días, yo clamo. Solo por eso Dios no está en deuda con usted. No está en deuda con usted, pero es un agradecimiento que usted tiene para con Dios. Y eso sí Dios lo mira, pero no porque Dios sea un deudor, sino que yo soy un deudor para con Dios. Y una deuda que jamás voy a pagar. Entonces, las ofrendas de paces la mecían y las elevaban al Padre. Mecía, voluntad de Dios.
elevadas dándoselas al Padre. ¿Quién lo hacía? El sacerdote. El sacerdote. Y dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para gloria de Dios Padre. Usted puede mecerlas. Ahora bien, entonces, ¿qué otras cosas traían al Señor? Y aquí vamos a entrar ya. Dice, Dios nos bendice en lo espiritual y también nos bendice en lo natural. ¿Qué son las bendiciones espirituales? Tiene un don de sanidad. Recibió un bien espiritual, un milagro, una sanidad. Y entonces usted en ese bien, bendito Dios, gracias a Dios, alabado sea Dios, y le sale un agradecimiento. Ese es un lado de la balanza, bendito Dios. Pero en el otro lado de la balanza están las bendiciones naturales. Pregunto yo, ¿alguien en esta iglesia nunca ha tenido una bendición natural? Creo que todas la hemos tenido, las bendiciones naturales. Entonces, 3 cosas se mecían delante del Señor: ofrendas, primicias y diezmos. ¿Sí? Ofrendas, primicias y diezmos. Y aquí ya no está hablando de sacrificios. Aquí ya no está hablando de un animalito que se puso como un sacrificio. Aquí estamos hablando de tomates, lechugas, cebollas, los frutos que usted da en el campo. Bueno, y si es citadino y no tiene ningún huerto, ningún fruto, pues son sus productos, sus frutos de su salario, de su trabajo. Yo por eso dije, puchica, hoy va a haber llenito ahí de frutas y tantas cosas. Y digo, qué agradecimiento voy a ver el agradecimiento del pueblo para con Dios. Ni nos preparamos para una primicia, ni nos preparamos para entregarle a Dios lo que merece. ¿Por qué? Porque estamos siendo alumbrados en la luz natural. Y eso me da a entender que solo soy salvo, que soy bautizado con las aguas de su nombre, que soy bautizado con el fuego del Espíritu Santo, pero que aún no he entendido un nivel de gratitud para darle a Dios a través del alumbramiento de su palabra. Entonces, cuando él estaba orando ahí, el Señor me dijo, y ahí fue donde recibí la instrucción: vas a predicar el otro domingo de lo mismo. Y de verdad, por eso salí quebrantado de mi silla. Porque hoy usted desconocía, y entonces usted lo miraba como un domingo normal, un domingo cualquiera. Hoy es día de culto, hoy es día de ir a la iglesia, y entonces usted está pensando más en ir a comer los frutos de su salario después de que salga de la iglesia, y no en traer los frutos, primicias para Dios. ¿Cuántos pensamos más en qué íbamos a comer en el almuerzo que en lo que íbamos a venir a presentarle al Señor? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Estamos, entonces, productos, cosas que eran llevadas al Señor para ser mecidas. Dígame qué vamos a mecer hoy acá. Dígame qué vamos a levantar hoy acá. ¿Me entienden? Trae las primicias, trae tus ofrendas a la casa del Señor, y yo te voy a garantizar que tus lagares habrá abundancia. Pero si lo seguimos viendo en el ámbito natural, número uno, el pastor, ¿qué va a necesitar? La iglesia no necesita. Y empiezo con el alumbramiento natural a ver mi entorno, porque no he avanzado al ámbito espiritual. Qué tremendo, ¿no? Jerusalén, Jerusalén,
que no cuidas. Jerusalén, que no entendiste la visitación del Hijo de Dios. Jerusalén, Jerusalén. Y Jesús lloró porque estaban ciegos. Usted me va a decir, pastor, pero en la Biblia no se habla de finanzas. El 80% de los evangelios habla de finanzas. Jesús habló de finanzas. El 80%. Entonces, uno de los temas que más tocó Jesús fue las finanzas. ¿Por qué? Porque el tema de las finanzas es romper un ídolo que hay dentro de nosotros. Es que, pastor, todo estuvo bonito, todo estuvo hermoso, pero el momento de las ofrendas nos enojamos, venimos enojados por compromiso. Usted tiene que venir alegre, gozoso. Padre, gracias por lo que me diste. Padre, gracias por lo que me has entregado. Padre, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Toma, aquí está, de lo mucho que me has dado. Toma, Señor, toma. Toma. Ahora bien, entonces, Éxodo capítulo 35, verso 21 dice. Éxodo capítulo 35, 21 dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Éxodo 35, 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. O sea, el espíritu va a mover a tu voluntad. Y dice, tu voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. ¿Para quién traían ofrenda? Para la construcción del templo. ¿Y sabe lo que significa la palabra ofrenda? La palabra ofrenda significa elevar en lo alto. Entonces lo que Dios dice, cuando tú traes tu ofrenda, yo me voy a encargar de elevar lo que tú has traído. Sea como el pueblo de Berea, vaya y busque por en el estrón y convénzase usted mismo. Ofrenda es levantar. Entonces cuando tú la traes, el Señor la va a levantar. Pero usted no venga con ese principio, yo voy a dar para que Dios me dé. No, tiene que venir con una actitud de adoración. Porque si usted viene en su corazón para traer, para cosechar más, está equivocado. Está equivocado. Y entonces dice, verso 22, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Voluntarios de corazón. Y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Ya no traían sacrificio de bienes espirituales, ya no traían ovejos, ya no traían ofrendas para ser sacrificadas. Traían de lo que ellos tenían: oro, joyas. ¿Para qué? Cosas materiales que se necesitaban para levantar el templo físico. Y dice verso 23: todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus mantos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Estas mujeres, aparte de la sustancia natural que traían, se ponían a trabajar. Ejemplo, aparte de lo que tú puedas dar para decir, yo voy a dar para limpiar el templo, y voy a traer asistín, y voy a traer escobas, y voy a traer esto, porque la iglesia, quiero que la casa del Señor sea templo. Dice que ellos no solo se conformaban con traer los bienes materiales, sino que ellos se ponían a hacer las cosas. Estamos aprendiendo.
Dígale, hoy sí el Señor me está hablando de él. Dígale que tiene la par. Verso 26. Y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría hilaron pelos de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el éfod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para aceite de la unción y para incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario. La ofrenda de las paces, del todo quemado, son ofrendas por mi voluntad, por mi propia voluntad, como un agradecimiento a Dios, reconociendo que soy deudor ante Dios. Entonces, el Espíritu movió para que trajeran para la construcción del templo. Ahora bien, lo que mueve para traer ofrenda a Dios es la gratitud. Si tú no estás agradecido con Dios, habrá una ingratitud. Y la ingratitud, creo que hace como 4 fines de semana lo expliqué y lo enseñamos. La ingratitud que te hace no corresponder a alguien que te hizo algo. Y la ingratitud es como primo, hermano o cerquitita de la soberbia, del orgullo y de la altivez. Entonces, poner la gratitud en lo que damos, poner la gratitud en lo que entregamos, ponerle esa gratitud, ese sentimiento de gracias, Padre, gracias por lo que me entregaste. Estamos aprendiendo en el Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo entiendo hoy que no solo es la salvación, sino que hay un crecimiento. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor. No me cansaré de darte gracias, pero no solo de boca, sino de traer al Señor ese agradecimiento. ¿Qué es primicia? Para cerrar y continuar el próximo domingo. ¿Qué es primicia? Primicia la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí la palabra principio es la palabra primicia y es la palabra reshit. Y la palabra reshit significa primero en lugar, en tiempo, en orden o en rango. Ser cabeza, comienzo, fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio. Esa es primicia. Y entonces una primicia es el principio, es lo primero y es lo mejor. Esa es la primicia. El principio, es lo primero y es lo mejor. En el principio creó Dios todas las cosas. ¿Qué le da el principio de la primicia? Si usted entiende esta palabra que hoy va a aprender, usted se va a ir gozoso de este lugar. Y para los que me escuchan. Y dice, en el principio, con la primicia, Dios creó todas las cosas. No sé si usted está conmigo o no entendió. Cuando tú das la primicia, hay un ámbito espiritual que se abre para poder ser creativo y creador de todo. Y entonces habrá nuevas formas de hacer las cosas, porque hay una creatividad por un principio dado por Dios. En el principio, la primicia. ¿Cuál fue la primicia de Dios? ¿Cuál fue la primicia de Dios? Su Hijo. Y su Hijo lo entregó. Hubo sangre, pero por voluntad de Él
porque nos amaba tanto. Entonces, con la primicia creó, con Jesucristo creó, con la primicia que tú entiendas, va a haber abundancia en tus lagares. ¿Cuántos quieren probar a Dios? ¿Cuántos quieren tomar ese reto? Probadme ahora en esto, dice la palabra de Dios. Entonces, con las primicias tenemos un poder creativo. Pero yo ya me cansé de que este año es lo mismo, deudas tras deudas tras deudas. Y lo que me dice Ageo 1:6, trabajo desde que nace el sol hasta que se oculta, y todo lo recibo en saco roto. ¿Cuántas horas tú trabajas al día? ¿Y cuánto tú tienes en tu lagar? Y siempre andamos de prestado y prestado. Entonces, la fiesta de las primicias, Levíticos capítulo 23, verso 9. Y hasta aquí voy a llegar hoy. La fiesta de las primicias, capítulo 23, verso 9. Levíticos 23, verso 9 en adelante. Y dice, y ahí el título dice, la fiesta de las primicias. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguís su mies, traeréis al sacerdote. Dice ahí, y las traeréis al hospital. No, pastor, la Biblia dice que ahí lo lleve a un asilo de ancianos. No, pastor, la Biblia dice que ahí lo lleve donde hay necesidad. La Biblia es clara y dice, traédlas al sacerdote. ¿Y el sacerdote dónde se encontraba? En el templo, en la casa de Dios. Estamos. Y entonces dice, y habló a los hijos de Israel, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla de primicia de los primeros frutos de vuestra siega. La palabra gavilla es una medida en hebreo que es el homer. Y traerás una medida de tus primeros frutos a la casa del Señor. Tremendo. Verso 11. Y el sacerdote mecerá la medida que traigas, la gavilla, delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo, la mecerá. Qué lindo. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová, en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. Cuando tú vayas avanzando y creyendo este principio, la otra vez no solo te va a pedir una medida, te pide 2 medidas. ¿Por qué? Porque la cosecha es mayor que la primera. Y según la cosecha, tiene que ser tu agradecimiento para con Dios. ¿Qué principios? O sea, en la Biblia encontramos todo. Y dice verso 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido. No comeréis, mira esto, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que este mismo día hayas ofrecido ofrenda a Dios. Pero hoy, ¿qué hacemos? Recibo, me voy a comer, y si sobra le doy a Dios. Primero es Dios. Recibo, Padre, gracias. Esto va para ti. Y después voy a comer con lo que me sobra. ¿Qué principios?
No coméis hasta que traigas la ofrenda a Dios. Bueno, si la recibes hoy o la recibes mañana lunes, estoy hablando, pues no te vas a poner en ayuno hasta el domingo. Pero sí tienes que hacerlo algo. Guárdalo en un lugar aparte. Y eso es lo que Dios mira en tu corazón. Pero no te vayas a ser tentado que, ay, pero es que mira que me están cobrando, solo tengo ahí las primicias de Dios, solo tengo ahí, y las agarras, te fuiste. ¿Sabe por qué me siento en la libertad de hablar de este tema? Porque he cumplido este principio desde hace muchos años, muchísimos años. Y entonces Romanos 11:16 dice, y eso todos lo sabemos porque lo estoy repitiendo domingos tras domingos, que dice: si la raíz es santa, también lo es la masa restante. ¿Qué significa esto? ¿Quién es la raíz? ¿Qué significa la raíz de un árbol? Lo primero, el principio, la primicia. Entonces, si yo santifico la raíz, ¿y cómo la voy a santificar? A través de la primicia. Si yo la santifico, el tallo, las hojas, los frutos serán santos. ¿Por qué nos cuesta entender este principio? Porque todavía seguimos en los atrios. Seguimos razonando con la luz natural y razonando como hombre natural y poniéndole peros tras peros tras peros a la palabra de Dios. Cuando me dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Ahí están los principios. Consultoría gratis en esta mañana para ser próspero. Póngale ahí, ¿cómo ser próspero? Curso intensivo de 1 hora. ¿Cómo ser próspero? Qué lindo, ¿no? Entonces, y cierro con esto, es que tan lindo, ya rato estoy cerrando, pero es que de verdad que me encanta. ¿Cuántos se levantan a orar en la madrugada? Pastor, es que yo me acuesto tarde orando y me desvelo orando. No está cumpliendo un principio. Mejor, acuéstese temprano y dele la primicia a Dios en la oración. Y entonces su día será santo, santificado. Pero hoy yo me escondo y digo, pastor, es que viera cómo trabajo. Entonces, aprovechando que me acuesto tarde haciendo un trabajo, pues aquí me voy a postrar delante de Dios y voy a orar. Te estás acomodando a una situación, no a lo que Dios quiere como principio de primicia. ¿Quedamos claros? Entonces, la primicia es lo primero, es lo que le das a Dios en la mañana, es lo más lindo. Es leer la palabra en la mañana, es orar, es cantarle, darle gracias a Dios, es decirle gracias por esta mañana, te doy la primicia. Ay, santo. Ahí me quedo, hay tanto que aprender.